Mañana de este martes en el Palacio de Gobierno ecuatoriano se llevó a cabo la reunión entre el presidente de ese país, Daniel Noboa, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. González Urrutia, desde su llegada a Ecuador, fue recibido con honores. Además de dicha reunión, la diáspora venezolana en las afueras del Palacio de Carondelet saludó al presidente electo, enarbolando el tricolor venezolano, y describieron que el ambiente estaba impregnado de esperanza. Por su parte, la líder del país, María Corina Machado, escribió en su cuenta en X: hoy, en un encuentro histórico, nuestro presidente electo Edmundo González fue recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito. Mi agradecimiento enorme al pueblo ecuatoriano por tanto cariño y apoyo, y a su gobierno por defender con fuerza la soberanía popular y la Constitución de Venezuela. Avanzamos, dijo Machado. Y en otras informaciones tenemos que Estados Unidos manifestó su apoyo a Guyana ante las amenazas de Nicolás Maduro. Según informó a través de la red social X el portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente de Guyana, Irfan Ali, hablaron hoy para abordar la crisis de la migración ilegal y acordaron hacer frente de manera conjunta a este imperativo y desafío regional. El secretario Marco Rubio afirmó el firme apoyo de Estados Unidos a la integridad territorial de Guyana frente a las acciones belicosas de Nicolás Maduro y sus compinches, dice el mensaje de Tammy Bruce, el portavoz del Departamento de Estado, en la red social X. Tras la posición del presidente Donald Trump sobre la innecesaria compra de crudo a Venezuela, especialistas en materia afirman que tanto la ilegitimidad de Nicolás Maduro como la inseguridad jurídica del país serán claves para que otras empresas transnacionales decidan irse de Venezuela. Esto si se concreta el levantamiento de la licencia a la petrolera norteamericana Chevron. No hay ningún atractivo. No hay nada interesante para las empresas transnacionales para que acudan a un país donde su gobierno ha incursionado en actos fraudulentos electoralmente hablando, y esto no es precisamente señales de seguridad jurídica, de confianza y de estabilidad política en el país. Nicolás Maduro, debido a que carece de legitimidad, su gobierno es inconstitucional, es ilegítimo y por lo tanto usurpador. Eso le da al país, por supuesto, una carencia de autoridad moral en términos gubernamentales y la carencia también, por supuesto, de la legitimidad de origen que debe corresponder a los países regidos por gobiernos democráticos. Bueno, por mucho que diga Nicolás Maduro, lo cierto es que se le están viniendo todas encima, está acorralado. Y ahora mismo lo que está dando es patadas de ahogado en muchos sentidos. Primero con Gustavo Petro, mostrándole su apoyo, que más que su apoyo le está poniendo un poco la pierna encima, aplastándolo, en este caso en sus cuitas que tiene con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se está gestando una campaña de ahogo precisamente al régimen. Creo que es la opción más inteligente antes del derramamiento de sangre y una intervención belicosa en este caso. Y yo creo que se está diferenciando bastante un poco de la política represora, en este caso de Nicolás Maduro. Poco a poco esto va a caer. La Torre de Marfil se está convirtiendo en un castillo de naipes y hay al menos 2 personas en el gobierno de Donald Trump que están dispuestos a llevarlo a cabo, y estoy hablando de 2 latinos del bando republicano. Por un lado Marcos Rubio, por otro lado María Elvira Salazar, que yo creo que son grandes bastiones para aconsejar, en este caso, al presidente sobre la situación
que está viviendo Venezuela bajo la dictadura de el esbirro de Chávez. Avanzamos con otra información, y es que Anderson Zambrano Pacheco, señalado como cabecilla de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, fue arrestado este martes en la madrugada en el Bronx, en Nueva York, durante una operación de investigaciones de seguridad nacional. El hombre de 25 años tenía una orden de arresto en Colorado por cargos de secuestro, robo y amenazas relacionados con un violento asalto en Aurora, Colorado, registrado en agosto de 2024. Según fuentes policiales, Zambrano Pacheco era uno de los hombres captados en un video de vigilancia ingresando por la fuerza a un apartamento ubicado en las afueras de Denver. Su detención fue destacada por la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien compartió imágenes del operativo en sus redes sociales y quien estuvo acompañado de los agentes federales durante la redada. Seguiremos eliminando de nuestras calles a imbéciles como este, escribió Noem en su cuenta en X. Imbéciles que en este caso están bajo el amparo de Nicolás Maduro, a pesar de que él diga lo contrario. Y lo digo porque, claro, el Tren de Aragua no existía hasta hace unos días para Nicolás Maduro, para ninguno de sus secuaces, y luego resulta, bueno, pues que son la punta del iceberg de lo que pulula por Miraflores, el narcogobierno, en este caso de Maduro, que está muy relacionado con el Tren de Aragua. 25 años y, bueno, ha echado a perder evidentemente toda su vida. No será el único, desgraciadamente. El señor Maduro todavía sigue teniendo cómplices y compinches en todos los lados del globo. ¿Cómo se desmonta un dictador? Así. ¿Qué dices, Maduro, de todos estos asesinatos que han ocurrido en tus calabozos? Recuerdo los nombres porque se le olvida. Muertos bajo custodia del régimen de Maduro: Rodolfo González, el aviador; Carlos García; Rafael Arriaza; Fernando Albán; Nelson Martínez; Rafael Acosta Arévalo; Virgilio Jiménez; Pedro Santana; Salvador Franco; Gabriel Medina; Raúl Isaías Baduel; Jesús Martínez; Jesús Rafael Álvarez; Oswald González. Y así hay aún quienes buscan legitimar a este régimen con nuevas elecciones. Pausa. Desaparecidos, asesinados en calabozos, secuestrados, torturados, como hay que llamar a este régimen de Nicolás Maduro, que desde luego no es ninguna democracia. Un señor que se ha apoderado de un poder, en este caso, que no le corresponde al presidente electo, Edmundo González, y bueno, pues yo creo que ya va quedando poquito, pero que largo se está haciendo, y qué desesperado, que acorralado está Nicolás Maduro, que no sé si es buena noticia, porque damos buena cuenta del peligro que es para toda la sociedad venezolana. En fin, una auténtica vergüenza. Me despido por aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción, que también tenemos temas de Venezuela. Gracias por estar ahí.